Esto es Club de Mamás. Te invito a quedarte porque hoy vamos a tener un maravilloso programa en el que te va a dar comezón, porque vamos a hablar de chinches, pulgas, pulguitas, garrapatas, y seguro te va a encantar porque no solo nos vamos a quedar con por qué salen o llegan a las cabecitas de los niños, sino cómo puedes tratarlos. Hoy está con nosotros de invitado el pediatra, el doctor Edgar Grajeda, en Club de Mamás. Acompáñanos. La comunidad de mamás con más experiencia en la radio comienza ahora. Club de Mamás con Claudia Caballero. Únete ya. Así comenzamos nuestro programa hoy viernes. Está el doctor Grajeda. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Muy bien, feliz como todos los viernes primero. Y también nos va a dar comezón el programa del día de hoy, ¿verdad? Sí, me rasqué todo el camino. Sí, bueno, ya nos ha hablado de las pulguitas, de las chinches, de las garrapatas, todo aquel bicho que pueda hacerle daño a nuestros hijos. Hoy vamos a reconocer su gran poder, porque si hacen daño es porque de veras son maravillosos estos animalitos. ¿Cómo es que llegan? ¿Dónde están? ¿Cómo podemos evitar contagios? Y sobre todo un tratamiento adecuado y sano para nuestros niños. Así que pongan mucha atención, papás y mamás, el día de hoy, porque la lección va a ser para todos. Así es. No importa el lugar en el que vivamos, ¿verdad, doctor? No, sí, incluso invitar a las mamás que nos escuchan en otros países. Ajá. Porque, por ejemplo, la enfermedad de Lyme y su asociación tan fuerte a la garrapata. Bueno, es que esto es tremendo. O sea, son cosas que ya se han registrado casos hacia el norte de nuestro país. Y pues bueno, en el país vecino norte es un problema de salud pública, no tan grande, pero ya hay que pensar. Y lo peor de todo es que en esta revisión que hice, me encontré que ya hay muchos estudios tanto hacia el sur como hacia el norte, en donde están alertando que con los fenómenos migratorios, con los fenómenos de comercialización, con los fenómenos de toda esta mutación de estos bichos ante el medio ambiente, enfermedades que eran tropicales ahora son plaga urbana. Y entonces, hablando por ejemplo, en el caso de las chinches, pues yo nunca me imaginé que ya tengas que revisar la ropa hasta cuando la mandas a la guardería, o tu maleta cuando llegas del hotel, y tantas cosas que se han descubierto como asociación y como medio de transporte y como medio de adquisición y de que lleguen a nuestra casa. Todo esto que antes lo escuchábamos así como de pobres, como de gente que no se baña, y viene a ser como una situación de lo que ha pasado en relación a los piojos y los colegios y esas cosas. O sea, ya no son privativos de una clase social, ni de un estrato económico, ni de una higiene o de tal o cual. Ya están rompiendo como todos los paradigmas y como todo el estereotipo de lo que concebíamos de cualquiera de estos bichos. Ya decía yo que nos faltaban los piojos, doctor, sí, los piojitos. Pertenecen a la familia también. A ver, doctor, pero entonces los animalitos no han cambiado. Bueno. No, sí. Bueno, sí han cambiado porque se han vuelto más resistentes, pero claro. A lo que voy es que no hay nuevos bichos que nos amenacen, sino que son los mismos bichos, los mismos, sí. Solo que están reloaded, sí. Recargados. Sí. Chinches, vamos empezando por estas. Sí. ¿Son las que dice brincan? No, las que brincan son las pulgas. Ah. Las pulgas son muy pequeñitas y por ejemplo, en el caso de las pulgas, haz de cuenta como que como que aplaudiste y las aplastaste, así cuando venían brincando. Entonces son muy planas y solo tienen 3 pares de patas. En el caso de las chinches son muy planas, pero en el sentido inverso, o sea, como si la aplastaras y quedó plana. Por eso, conforme van succionando sangre, pueden medir de 12 milímetros hasta 3 centímetros. ¿Pero son visibles al ojo humano cualquiera de estas dos, chinches o pulgas? Si no los buscas y si no piensas en ellos, no. De hecho, sí. A ver, ¿cómo? O sea, ¿necesito o no necesito una lupa para verlos? O sea, yo los podría ver ahorita así de la distancia que tenemos usted y yo en el micrófono, de decir, ay, se me hace que el doctor trae una chinche ahí. Pues no, ¿verdad? Pues, a menos de que tuviera yo muy buena vista, pero no, nomás veo rayitas en su camisa. Sí, lo que pasa es que pasan como en los diferentes estadios, logran diferente tamaño. Por ejemplo, hablando de las pulgas, hacia el sur hay una pulga que mide 3 milímetros. Entonces, pues imagínate, está casi difícil para el ojo humano. Y esto, agrégale que normalmente el ámbito es un ámbito húmedo, es un ámbito en donde puede haber restos de por ejemplo, de hoja, humedad. Por ejemplo, en el caso, casi todos están asociados a las mascotas. En el caso de pulgas y
Las chinches son intradomiciliarias, pero en el caso de pulgas y garrapatas están asociados a las mascotas. Entonces, imagínate entre el pelaje, entre que si ya le hiciste la casita, entre las hendiduras de la madera y todo eso, es muy difícil. Y te lo digo que si no lo pensamos, no lo vemos, porque en muchas ocasiones a la consulta llegan niños y te dicen las mamás, mire, tiene lesiones en el tronco, tiene lesiones en eso, y dices tú, el niño se quitó la camisa, no usa camiseta, y las mamás dicen, no, todo el tiempo está vestido. Entonces, ¿cómo vas a pensar en un mosco si en esa área normalmente no está expuesto el niño? Uh-huh. Entonces, ahí es donde tienes que empezar tú como médico a cuestionar a los papás. Y por ejemplo, me viene a la mente una escena. Estaba yo haciendo una receta y veo que un niño pone la cabeza y la recarga en la mesa de juego y se estaba rasque. Y le digo a la mamá, le digo, señora, ¿me permite revisar de nuevo a su hijo? Porque creo que tenemos vecinos. No, pero ¿qué está insinuando? Que yo soy la mujer perfecta y todo lo tengo súper limpio. O sea, lo tomó mal la señora, pero en realidad el niño traía piojos, pulgas. La verdad, estaba súper infestado de piojos. Bueno, entonces, y se lo dijo, fin de cuentas. Sí, no, ya después fue una disculpa y todo. Entonces, yo creo que aquí el punto es, ¿qué nos va a dejar de enseñanza el escuchar esto? Porque pues yo creo que todos tenemos internet, todos podemos bajar un video o lo que sea. Y a todos nos pueden llegar las pulgas. Claro. Sin quererlo. Claro. Ya me dio comezón, doctor. Garrapatas y todo. Recuerdo cuando yo tenía perro, o sea, fue un problema porque los llevas al campo, o los llevas al parque para perros, o los llevas al cerro a que te acompañen a correr, y bastaría con que rocen un arbusto o un pasto donde esté esperando. Por ejemplo, en el caso de las garrapatas, son súper inteligentes. En cuanto caen de su hospedero, de la persona que las traía cargando, inmediatamente tratan de alcanzar una altura de 30 centímetros, ya sea muro, ya sea hoja, ya sea arbusto, ya sea lo que sea, para que en cuanto pase cualquier persona, pum, se le pegan y empezar todo su trabajo. Qué barbaridad. Sí, es impresionante. Bueno, hay que identificar, usted mencionaba hace rato lesiones. ¿Cuáles son las lesiones de cada uno de estos? ¿Las chinches pican, muerden? ¿Qué hacen? Sí, miren, me gustaría mucho como puntualizar de qué nos deberíamos de preocupar en cada una de las cosas. Por ejemplo, en el caso de la pulga solamente para el humano. Obviamente entre gatos, entre perros, hay que se arreglen ellos, ¿verdad? Pues para eso habrá un buen veterinario a quien acudir. Pero en este caso incluye mamás. Debo decirte que en el caso de la pulga es pequeña, mide de 1.5 milímetros a 3.3 milímetros. Como te comentaba, tiene mucha capacidad de saltar, pero la capacidad de saltar, mucha gente piensa así que es así como de pisos y como la super pulga. No, son 30 centímetros, pero sí son mucho en relación. Imagínate, para un ser vivo que mide 1.5 milímetros, al lograr un salto de 30, imagínate cuántas veces equivale a lo que es su tamaño. Entonces, sí tienen una capacidad muy alta, y una vez que llegan al lugar a donde van a habitar, buscan y tienen algo en común y lo comparten los tres bichos de los que vamos a hablar el día de hoy. Los tres bichos se alimentan de sangre. Y se alimentan de sangre de seres que tengan y que pertenezcan a los seres de sangre caliente, y pertenecemos a ese grupo de seres vivos. Entonces, en el caso de la pulga, una vez que llega a nosotros, nosotros no somos como el huésped, sino que seríamos como algo que se atravesó en su camino. Entonces, en este caso, buscaría como una función que es tomar un poco de sangre para completar su ciclo, porque todas las hembras tienen que digerir sangre para poder producir la cantidad de huevos que producen, y entonces en el caso de los seres humanos solamente nos produce reacción alérgica, muy parecida a la reacción que se produce por la saliva de zancudo. Entonces, ¿qué es lo que lo va a diferenciar? ¿Cuál zona del cuerpo es la afectada? Por ejemplo, si el niño traía short y si el niño andaba descalzo y la lesión está en los primeros 30 centímetros y son lesiones juntas, son lesiones en mancuerna, entonces hay que pensar que la reacción alérgica fue muy probablemente por una pulga. En este caso, para el ser humano, la pulga tiene atractivo desde el punto de vista de padecimiento o de epidemiología o como producto de enfermedad, en el caso de epidemias de tifus y en el caso de la epidemia de peste bubónica.
En el caso de la epidemia de peste bubónica, bueno, pues lo sabemos, se ha presentado en la historia y entonces la pulga es el transmisor entre la rata de alcantarilla y el ser humano y produce la peste bubónica, pero son las dos únicas enfermedades asociadas en sí fuera de la molestia del rascado. Bueno, con esto nos vamos a ir a una pausa comercial. Estamos con el tema chinches, piojos, pulgas, garrapatas y otros bichos con el doctor Edgar Grajeda. Es pediatra, está aquí con nosotros en Club de Mamás. Escúchalo y también participa después de esta pausa. ¿Quién anda ahí? Las mamás, los niños andan de vacaciones, las abuelas, abuelos. Bienvenidos todos aquí a este espacio de Radio Mujer, nuestro club de mamás, que vamos a celebrar nuestros 24 años con Radio Mujer y nuestros casi 21 juntos en esta estación. Mañana sábado 5 de agosto con un evento que te va a encantar. A las 10 tenemos nuestra conferencia de los retos de las mamás. Espero que me acompañes, por favor, y que hoy te quedes con el doctor Edgar Grajeda. También, por supuesto, con la idea de que tú descubras qué puedes hacer en el caso muy remoto de que le llegaran pulguitas, piojitos, garrapatas, chinches a la cabecita o al cuerpo de tus hijos. Quisiéramos que nunca pudieras pasar por esto, que jamás existiera un reto de este tipo, pero hay que estar preparados para todo. Uno nunca sabe y además, ya decía el doctor Edgar Grajeda, no hay un perfil específico, no es de si vives en una buena colonia o si tienes dinero o no, o si te bañas todos los días y a tus hijos los traes impecables. Sí ayuda, creo. Ahorita nos va a decir el doctor qué es lo que puede ayudar. Hay algunas prácticas que sí ayudan, como estar constantemente observando, vigilando a nuestros hijos. Sí, comentábamos que estamos hablando de 3 especies, pero en términos generales podríamos decir que ya decíamos que desde el punto de vista médico, en el caso de la pulga es atractivo para el pediatra en el momento en que tienes que diferenciarlo de lesiones, por ejemplo, por insectos. Para el niño en sí el reto es tratar de identificar y diferenciarlo para poder orientar a los papás, y entonces el interrogatorio iría muy dirigido a si tiene mascota, si no tiene mascota, cuáles son los hábitos, cuáles son las costumbres, cuál es la higiene de casa, dónde suele pasar el niño el tiempo. Tú sabes que en nuestra ciudad es muy común que de repente la mamá trabaja, lo recoge a la guardería, de repente se queda un rato en casa de los abuelos tienen perro, entonces todo este tipo de condiciones nos puede ir orientando acerca de cada uno de los riesgos potenciales para los niños. Para cerrar el tema de lo de las pulgas, comentábamos que lo más común es que la pulga se pegue al ser humano con la única finalidad de alimentarse de la sangre del humano y completar su ciclo. La pulga tiene pocos atractivos porque prácticamente como riesgo de enfermedad se presenta y tiene importancia en la peste bubónica y en el tifus. Ahora nos vamos a dedicar a hablar de las garrapatas. Las garrapatas, como comentábamos, tienen varios ciclos. Sus ciclos son muy largos y para poder completar estos ciclos, la garrapata y la que tiene más importancia para nosotros es la canina, porque es con la que más tenemos problema en nuestro medio. Y dicen que además llega con los perritos y aguas. Es una infestación, claro, tal cual. Dicen que es muy difícil quitarla, erradicarla, pero ¿cómo se controla? Si usted mencionaba hace rato, pueden pasar los perritos por una hojita del parque y ya con eso se contagian. ¿Es tan fácil? ¿No se les puede aplicar algo como para prevenir que se les acerquen estos bichos? Por ejemplo, hablando de las garrapatas, primero vamos a decir cómo nos vamos a proteger nosotros y después vamos a decir cómo vamos a proteger a los perros. En el caso de nosotros, pues debemos de saber que si vamos a un lugar donde haya arbustos, si vamos a estar caminando, no debemos de llevar desprotegidas nuestras piernas. Debemos de tratar de utilizar botas o, por ejemplo, si traemos pantalón, debemos de tratar de meter el pantalón en el calcetín, tratar de no exponer las partes de las piernas para que de alguna manera comentábamos que tienden a ubicarse más o menos 30 centímetros a nivel del suelo.
Entonces, una vez que lleguemos, pues revisar nuestra ropa antes de mandarla a donde la vayamos a colocar y checar nosotros que no traigamos ninguna de las lesiones. En el caso de los perritos hay infinidad de cosas. Hay desde productos y por empresas formales, hay desde collares, hay desde remedios caseros, hay infinidad de cosas. Pero en el caso de tu perro, lo más importante es que lo cheques y lo revises de manera frecuente. Y sobre todo hay un dato que puedes utilizar y que ya comentaba yo en el bloque anterior, que ubiqué en un paciente de los que llegan al consultorio y que de repente te comento que deja caer la cabeza sobre la mesa de juego y se empieza a rascar, y que le comentaba yo a la mamá que tendríamos que revisar. Entonces, en el caso de los perros, en el caso de las mascotas, si tú regresaste del campo y notas que se está talle y talle el perro el cuello o alrededor de la cola o en la entrepierna, bueno, lo más probable es que algo pescó y lo más probable es que se refiera a alguno de estos géneros, se llaman artrópodos, pertenecen a esta familia todos, los moscos, las cucarachas, son un reino, pero así impresionante. Ahorita esto lo resumí, pero la pulga tiene miles y miles y hermanos. Sí, pero algunos son de África, algunos son... Y por ejemplo, en el caso de la garrapata, pues ese rascado del perro sería porque la hembra llegó a la piel, lo anestesió, se está alimentando, el perro de alguna manera siente la irritación por la saliva y entonces, aunque normalmente la mordida es indolora, entonces empieza a rascarse y tú checas a tu perro. Al estar expulgando a tu perro, observas la garrapata, pues entonces tienes que llevarla al veterinario o tú tienes que extraer la garrapata, pero tienes que hacerlo con una pinza muy fina como las de tipo de parabello y tienes que irte casi a traerte la última capa de la piel y alarlo hacia afuera. O en su defecto, acudir a un profesional para que haga la extracción. Porque en el momento en que tú aprietas la garrapata, puedes entonces hacer que regurgite hacia el cuerpo del perro o en el caso del humano a nuestro propio cuerpo. Ajá. Y la garrapata, comentábamos, sí está vinculada a enfermedades como la enfermedad de Lyme o una enfermedad que se llama, el agente causal se llama rickettsia. Entonces es importante ubicarlo. De repente cuando te pones a checar estos temas, dices, hijos, te darían ganas de no dormir y revisar la cama y revisar el techo y revisar cada rincón, pero yo creo que nuestra función es crear conciencia acerca de que hay problemas de salud pública porque cada vez le invertimos menos tiempo a revisar, cada vez le invertimos menos tiempo. Tú sabes cuánto perro callejero hay, tú sabes el problema que es para nuestra comunidad, que todo el mundo quiere un cachorro, pero en cuanto el cachorro crece y no pudieron educarlo, si de repente no podemos educarnos nosotros, pues el cachorro crece y pues le das calle. Y también esto ha sido otro de los motivos por cual todo este tipo de problemas como las pulgas, las garrapatas y todo este tipo también hay hongos, también hay otro tipo de cosas que pueden afectar a las mascotas y tú sabes, los perros pues obviamente si vas a un parque, si vas a un lugar donde también hay más mascotas, se acercan, juegan con los otros animales y ya no dependería de ti el que tengas o no el cuidado porque son cosas que se comportan igual que como se comportan los piojos, igual que como se comportan los zancudos, igual que también los zancudos pertenecen a este mismo reino animal y más o menos en esta clasificación. ¿Cómo controlar que no te pique un mosco? Bueno, en tu casa claro que puedes tener control, pero cuando sales a un evento, a un área abierta, pues es imposible. Sí, claro. Entonces, yo creo que cumplimos nosotros nuestra labor con el simple hecho de mencionarlos, con el simple hecho de pensarlos, con el simple hecho de decir que sí es un problema que está perfectamente identificado en nuestro país. ¿Hay algunas temporadas en las que se incrementa este tipo de padecimientos? Sí, lo que pasa es que para todos ellos es muy atractivo un clima húmedo y aparte de eso que la temperatura oscile entre 25 y 33 grados. Entonces si te fijas nuestra ciudad pues siempre se mueve más o menos en ese rango. Entonces en ese clima normalmente todo este tipo de grupo de bichos pertenecen, como comentábamos, al grupo de los artrópodos y todos los artrópodos el frío los congela.
y el calor excesivo los mata. De hecho, no toleran temperaturas de 45 grados. Y para los tres, aplica la secadora. Si tú metes tu ropa a la secadora de alguna manera, no rutinaria, pero de cuando en cuando, sobre todo la ropa de cama, la ropa que tú veas que tenga mayor riesgo, no soportan temperaturas arriba de 45 grados. Y también se ha demostrado que en países con climas bajo cero no es tan común encontrar este tipo de plagas. Estas plagas son más bien de tipo urbano y suburbano y son más comunes en climas muy parecidos al de nuestra ciudad o muy común en nuestro país. Bueno, lo importante es que si tú al escuchar recuerdas alguna anécdota familiar o recuerdas algún otro de los programas que hemos hecho donde insistimos en que hay que revisar a los niños, no creas que es nada más porque traes el nervio y estás casi esperándolos, sino porque es una práctica, se convierten también como en hábitos, ¿no? Claro, como yo creo que cuando ocurre algo en mi medio ambiente, lo primero que me pregunto es, ¿qué pasó? ¿Qué me pudo haber avisado? ¿Y dónde andaba yo que no me di cuenta? Me refiero cuando el carro se queda casi sin gasolina, cuando me cortan el teléfono y digo, ¿qué pasó? Que no estuve conectado a mis... Entonces, de repente yo creo que vivimos tan deprisa que estamos en un lugar, pero estamos pensando en otras cosas. Entonces, si tenemos mascota, es una responsabilidad. Y esa responsabilidad implica desde el tipo de shampoo, desde la asesoría de cada cuánto se lo vas a poner, desde cómo es que vas a estarlos vigilando, cuál va a ser el lugar al que los vas a llevar y pues ser consciente de que pueden ser portadores de alguno de estos bichos. Lo interesante es que te quedes porque aún tenemos mucho más que platicar con el doctor Edgar Grajeda. Estamos en Club de Mamás. Recuerda visitarnos en nuestras redes sociales, Radio Mujer Guadalajara, está el Facebook también de Club de Mamás. Recuerda que todos los programas tú puedes también disfrutarlos en cualquier otro horario que más te convenga. Visita nuestro canal de YouTube Radio Mujer GDL y participa después de esta pausa comercial. Seguiremos platicando de las chinches, los piojos, las pulgas, las garrapatas y todo aquel insecto o bicho que quiera o antrópodo que quiera llegar con nuestros niños a hacer de las suyas. Después de la pausa regresamos. Esto es nuestro Club de Mamás. Regresamos. El doctor Edgar Grajeda nos asiste el día de hoy y con mucho gusto nos va a dar los datos de su consulta en un momentito, ya que estemos terminando el programa. Ahorita estamos con la clase de garrapatas, de chinches, de piojos y algunos otros bichos, pulgas. ¿Son las más comunes, doctor, o hay de todo? Como comentábamos, pertenecen a un reino bastante amplio que son los artrópodos y pues no, nos falta todavía hablar de las arañas, que por cierto ayer tuve un caso. Y son, ¿de picadura de araña? Sí, y son cosas que son muy difíciles y a propósito de cualquier problema que tengamos relacionado a esto, recordad que tenemos nuestro centro de toxicología, es la unidad, la Cruz Verde, la Ernesto Arias, la que se encuentra a espaldas de la Central Vieja. Y por ejemplo, ahí tienen a la disposición de todos los pacientes los antídotos, el conocimiento. Por ejemplo, hablando de garrapata, sin duda ellos tendrían experiencia en cómo extraerla de la persona o cómo arrancarla sin que le represente un riesgo. Haciendo un pequeño resumen de los dos bloques pasados, comentábamos que la pulga es muy pequeña, tiene una capacidad de brincar hasta 30 centímetros. La manera de protegernos es tratar de no entrar a nuestros hijos descubiertos cuando estén en áreas de riesgo. Normalmente se dan en los patios, en donde están habitando las mascotas que pudieran ser portadoras. En este caso comentábamos que a nivel médico la importancia es la reacción alérgica que producen a la piel en el momento de realizar la mordedura. También comentábamos que tiene importancia a nivel epidemiológico, pero cuando hay tifus o peste bubónica. Con eso cerramos el tema de lo de pulgas. Hablando de garrapatas, comentábamos que el reino también es bastante amplio y nos referíamos principalmente a la garrapata canina. Decíamos que tiene 3 ciclos y en estos 3 ciclos tiene que bajarse del que la tuvo en cada una de estas partes. Casi siempre los 3 ciclos los completa en el perro, pero puede completarlo en cualquier otro tipo
de mascotas, por ejemplo, en un hurón, puede ser un armadillo, puede ser, y entonces se baja y cambia a otro estadio y vuelve a subirse. Comentábamos que cuando cae de la persona de la mascota, tiende a subirse rápido a 30 centímetros, muy parecido a lo de la pulga, y entonces en cuanto a la altura, y entonces estar esperando en un arbusto a la presencia de cualquier persona o cualquier mascota, y entonces ahora sí subirse al cuerpo de la mascota. En el caso de la garrapata, desde el punto de vista médico, hay dos padecimientos que son importantes, que cada vez estadísticamente están elevándose a los casos, y que además de eso hay que saberlos diferenciar. Uno son la enfermedad de Lyme, que en otras palabras está producido por una bacteria que se llama Borrelia, y la otra es una enfermedad por riquecias. ¿Cómo se presenta una y cómo la otra? La enfermedad de Lyme es exactamente como un catarro, pero tienes el antecedente de que te picó o te mordió una garrapata. Que no siempre asocias una cosa con la otra. O sea, pues tú traes un resfriado y nunca piensas... ¿A dónde fui? Ajá. Anduve en el campo. Tomé helado, estaba muy frío el aire acondicionado, lo que sea. Sí. Pero no piensas, me picó un bicho. Y lo que es peor, ¿sabes qué, Clau? Hay tratamiento. Y el tratamiento es súper sencillo, pero tienes que tomarlo entre el día 3 y 5. De que te haya picado. Y es tan sencillo como la tetraciclina o la doxiciclina. Y entran otro grupo de antibióticos. Entonces, en realidad, yo creo que de cada uno de los programas nos debemos de llevar como una enseñanza, como en qué va a cambiar mi actitud a partir de hoy. Uh-huh. Y yo creo que eso es algo que me agradó como enseñanza para el día de hoy, de que entendamos de que si cualquiera de nuestros hijos ha sido mordido o ha tenido contacto con garrapatas, o cualquiera de nosotros, checar que después de eso no presentemos algún síntoma sugestivo de enfermedad de Lyme, o en el caso de riquezia. La riquezia, en la enfermedad de Lyme ya dijimos, es catarro, y aparte se produce una lesión alrededor de donde estuvo la garrapata, como en tiro al blanco, así como una mancha roja grande, y como alternado lo rojo con lo pálido, como si fuera, es una reacción localizada, o sea, sí se y nota. Bien ubicada, claro, totalmente. Y entonces, acordarte esto que estamos platicando y rápido ir con un infectólogo, con un internista o con alguna persona experimentada en el tema, para que te dé el tratamiento, y de esta manera se evita la enfermedad de Lyme. Es decir, la enfermedad de Lyme es curable y es tratable en los primeros 3 a 5 días. Después ya vienen todas las consecuencias y ya no tiene importancia el tratamiento. Después lo que va a presentar la persona con el paso del tiempo va a ser dolores articulares, cansancio. No, y va a tener que seguir tomando medicamento. No diga que no es importante, doctor. Hay mucha gente que tiene la enfermedad y que tiene que seguir tratándose. Pero me refiero de que en este caso, en los primeros 3 días, el tratamiento médico sería ideal, porque como dices tú, nunca lo relacionamos. Hay muchísima gente que nunca tuvo este tratamiento porque no, ya hasta meses después, buscándose su enfermedad, se dio cuenta, o alguien llegó con esta información y le dijo, oye, ¿y no sería Lyme lo que usted tiene? ¿No le habría pecado la garrapata? Sí. Y pues con esa garrapata que nunca vieron, que no se asoció. Sí, y aunque no es un problema de salud pública en nuestro país, sí lo es hacia el norte, y la cosa es cuántas veces no viajamos, cuántas veces no estamos en lugares, y sobre todo lo más importante, que nunca nos preocupamos por cuáles son las enfermedades o qué riesgos corremos al tomar tal destino turístico, o por ejemplo, la enfermedad de Chagas, que está transmitido por un tipo de chinche que se llama la chinche trompuda o besucona. Es muy común hacia el sur de nuestro país. Otro tipo de pulga que sí es un problema, y que esa de veras hay que extraerla quirúrgicamente, también muy común hacia el sur de nuestro país. Revisé las estadísticas, y aunque no son muy altas, pero ya se presentan casos. Entonces, es un tipo de pulga que es muy pequeña, y entonces esta pulga, esta sí ataca directamente al humano, y entonces la hembra llega a la piel, se fija, y entonces la hembra se convierte en un tubo, y empieza a succionar sangre, y por la parte de atrás empiezan a salir los huevecillos, y puedes visualizar los huevecillos y se ve perfectamente. O sea, los huevecillos se van metiendo a No, tu al sistema. revés, al revés. O sea, la hembra llega, y entonces
chupa la Sí. sangre y empieza a eliminar huevecillos. Casi en común tienen de estos 3 bichos que estamos hablando, que en el momento en que se alimentan de sangre empiezan a producir los huevecillos. Pues también... Por eso es que se multiplican tan rápido. Sí, y por ejemplo, hablando de la garrapata, no me gusta mucho brincar de un tema a otro, pero por ejemplo... Pero son pulgas y andamos brincando de sí, uno al otro. Es que Piojos. sí, tenemos también esa habilidad. Hablando de garrapatas, por ejemplo, en un solo día una hembra puede producir de 200 a 3,000 huevos. Imagínate la cantidad. Así. Entonces, por eso decíamos los que deposita en el momento que sí, llega. y están esperando ahí y pasan sus estadios y, por ejemplo, pueden, si el medio es el adecuado y hay de dónde comer y hay víctimas, puede así desde el estado de huevecillo hasta el estado de adulto pasar solamente de 2 a 3 meses, pero si no, puede ser capaz de estar en un estado como quien ¿Y cuál dice, cuál es el medio óptimo para que se desarrolle? húmedo, clima 25 grados a 30 grados, 33 grados, poca higiene, que aparte de eso, por ejemplo, te voy a hablar acerca de la garrapata. La garrapata, una vez que encuentra el huésped y que completa el ciclo, trata de que se sigan alimentando todos esos huevecillos y todas esas ninfas y todo esto que va a pasar por todo este ciclo, tienen en común que se pueden alimentar tanto de sangre digerida o de las mismas heces. Y también pueden alimentarse de detritus de la naturaleza, es decir, de restos de hoja, de restos también de otros tipos de insectos y de cosas de este tipo. Entonces, lo que tendrían en común serían la poca higiene. En pocas palabras, una manera de prevenir todo esto es también el aseo. Si tengo una mascota, pues tratar de tenerle no una casa de madera y que tenga hendiduras y que sea difícil de limpiar, sino una de preferencia de fibra de vidrio en donde yo puedo sacar la colchoneta y la puedo lavar y donde puedo ponerle productos para... Sabemos, por ejemplo, aquí también aplica lo de todos los beneficios del vinagre blanco, pues es también, los ácaros del polvo también pertenecen a este reino. Entonces tendríamos mucho más acceso, tendríamos muchos menos riesgos y yo creo que todo esto se ha convertido en un problema de salud pública porque no lo pensamos. De repente, cuando hablamos del tema, yo dije, hijos, o sea, creo que no es un problema tan claro como es el dengue, como es el Zika y como es el chikungunya. Es más, la primera vez que leí Zika, hasta dije, yo creo que a nuestro continente nunca le va a pegar. Nunca me imaginé que tuviera relación con la casuística en nuestro estado. Y cuando la primera vez que leí acerca de chikungunya, que creo que fue hace como 6 años, 7 años, una cosa así, también yo dije, bueno, ese es problema de los que vayan a Brasil, ese es problema de los que vayan hacia el sur. Pero, sin embargo, pues sabemos que con los fenómenos migratorios, que con esta cosa de lo de que cada vez es más accesible que tú viajes, cada vez es más accesible aquella migración de productos, con todo con todo este tipo de capacidad adaptativa que han tenido. Por ejemplo, hablando del mosco del dengue, el dengue era una enfermedad tropical, no era una enfermedad para ciudades altas como Guadalajara. Entonces, ellos se han sabido adaptar y yo creo que nosotros nos estamos desadaptando, porque mientras ellos piensan en cómo sobrevivir, nosotros estamos pensando en otras cosas y es por eso que se han convertido en un problema de salud pública. Nos queda todavía un bloque, así que regresamos. Quédense con nosotros, por favor. Está el doctor Edgar Grajeda en Club de Mamás, hoy viernes, y seguimos con el tema. Estamos aquí las mamás y los papás y los abuelos. Espero que nos acompañen a celebrar mañana en punto de las 9 de la mañana. Iniciamos el evento que vamos a tener para los 24 años de Radio Mujer, y Club de Mamás te presenta a las 10 de la mañana una conferencia. Va a estar padrísima, a ver los retos de las mamás, los nuevos retos cada vez que nacen bebés, cada vez que crecen estos niños, que dejan de ser niños y se convierten en adolescentes. Vamos a estar ahí dando cuenta de todo lo que implica
cada etapa de la vida de los hijos para estas mujeres enamoradas de la maternidad. Como tú y como yo, espero que te des cita con nosotros mañana en la Expo Guadalajara. No tiene ningún costo la entrada. Llévate, por supuesto, a tus hijos, los grandes, a los que me vas a presumir que escuchabas Club de Mamás cuando eran chiquititos. El doctor Grajeda ha recibido en su consultorio también a muchos pequeños que hoy ya son grandotes, ya van a la secundaria, a la preparatoria. Ya no son unos bebés, doctor. No. Nos Y muchos de ellos ya son papás. ¡Oh! Imagínese nada más las otras generaciones, qué barbaridad. Bueno, y siguen las generaciones creciendo y esos temas siguen siendo importantes porque cuando llegan no sabemos qué hacer. Que dices, oye, es que mi niña trae pulgas. ¿Pero cómo? ¿Pero cómo si se baña diario? ¿Pero cómo si somos muy limpios y tenemos muy buen apellido en la casa? Y aquí esto resulta sobre todo imprescindible saber qué hacer cuando ocurren, doctor. Sí. Lo ideal sería prevenir, y no sé, ahorita vamos a entrar con esto, ¿se puede prevenir? ¿O de plano ya cuando cae es cuando hay que hacer algo y saber qué hacer? Claro, creo yo que todo, bueno, no hay un tema que no revise y que no le dediquen un rango y una importancia a la prevención. Por ejemplo, hablando de pulga y garrapata, ya dijimos que no es el ser humano el objetivo, sino que de alguna manera puede ser que por tener mascotas a ti te muerdan o te piquen y entonces sustraigan un poco de sangre para completar su ciclo. Entonces, si estamos hablando de pulga y garrapata, estamos hablando de mascotas. Y si estamos hablando de mascotas, estamos hablando de que en muchas ocasiones en la casa no hay una infraestructura para tener una mascota, en donde el niño tiene contacto con el perro y duerme con el perro, tienen gato y duermen con el gato, no hay un control. Y yo creo que tener una mascota es una responsabilidad gigantesca. Incluso pienso yo que es una responsabilidad todavía mayor que tener un hijo. Porque un hijo algún día te ayudará a recoger. Un hijo algún día te dirá qué es lo que le pasa. Y cuando tienes mascota no se van de la casa, doctora, y se quedan. Bueno, en tu caso no, pero mucha gente sí les da calle. No, claro que no, eso no lo haría yo. Pero bueno, y también, bueno, hay veces que los hijos no se van de casa, dirán las abuelas, no es cierto, eso pensaba y aquí siguen. Sí. Entonces, en este caso es importante, si tenemos mascotas, pues si convivieron con otras mascotas, si salieron al campo, si los llevamos un día al cerro, si nos fuimos a la primavera, y si llegamos y vemos que ya se está rascando, bueno, pues pensar en esto, tanto en pulga como en garrapata, aunque también el perro y el gato tienen derecho a todo. Tienen derecho a tener problemas por hongo, tienen derecho a tener problemas porque eres demasiado limpio y le estás pon shampoo y también hacen dermatitis atópica. No, el rascado en la mascota no obligatoriamente nos va a tener que hablar de pulga y de garrapata, pero sí debemos de pensar en ello. Haciendo un cierre, comentábamos que la pulga prácticamente al ser humano le produce solamente la irritación por estar en contacto con ella. Comentábamos que normalmente brincan 30 centímetros. La manera de prevenir es tratar, si vamos a ir al campo, tratar de llevar un pantalón que nos cubra de una forma adecuada, de preferencia de gabardina, alguna tela que sea fresca, pero que además de eso nos proteja de estos bichos. Comentábamos si se pueden usar botas, si no se pueden improvisar subiendo el calcetín y metiendo el pantalón para que no tengan contacto con nuestra piel. Ese es un buen truco. Sí, además también a ellos les pega el repelente, el mismo del que hablamos en el programa pasado. Tanto el que su compuesto es una D, una E y una T. Y con cualquiera de los que aplica comentábamos que pertenecen a la familia de los artrópodos y para todos ellos tienen el mismo mecanismo. Me preguntabas en uno de los bloques que cómo se dan cuenta y cómo es que ellos funcionan. Bueno, pues uno de estos cuando lo estaba leyendo dije, bueno, este es como Shakira porque es ciego, sordo, mudo, o sea, realmente... Como la canción de Shakira. Como la canción de Shakira, claro. Sí, se oyó, se me fue, ¿verdad? Shakira, sí, no. Ella es muy guapa. Y no tengo derecho de autor ni además, nada. Porque, sí, no. Se lo van a cobrar, al rato va a salir en Más los bien, programas de espectáculos. Bueno, también me acordé del Piojo y la Pulga. Y no, de claro, tantas también. cosas, Ese es del dominio popular. Sí, entonces aquí
porque dije, ¿cómo se van a casar? Si uno brinca y el otro, pero bueno. Ay, así son los matrimonios, sí. doctor. Los opuestos se atraen. Sí, totalmente, y más de alguien le brinca, sí. Entonces, aquí el punto es, en el caso de la pulga, que debemos que aplica todo lo que estábamos comentando, y tanto la pulga como la garrapata, y también la chinche y también el zancudo, se dan cuenta de que estamos por el dióxido de carbono, por el CO2 que despide nuestro cuerpo. Comentábamos el programa pasado que si nos bañamos frecuentemente se van a dar menos cuenta que estamos nosotros ahí presentes, que si hacemos menos ejercicio producimos menos CO2, que si nosotros de alguna manera estamos tenemos control sobre nuestro medio ambiente, también va a haber menos probabilidades de tener esto. Y comentamos también la importancia de considerar de que ahora la chinche es un problema, ahora sí, de salud pública. Y en el caso de la chinche, ahí sí el hospedero es el ser humano. Y entonces la chinche no la vas a buscar en la casita del perro. Esa hay que buscarla abajo de tu cama. Hay que buscarla en las hendiduras del colchón. ¿Y cómo son, a diferencia de las garrapatas que nos explicaba, sí, y de las pulgas que nos describió? Son muy parecidas a la cucaracha, como a una cucaracha redonda. Son de forma grandes, hexagonal. No, son mucho más pequeñas. Pero esas sí son visibles y esas sí tienen velocidad. Y obviamente va a depender de en qué estado esté. Entre más vieja y entre más sangre y entre ¿brincan, más todo, corren más o se café. arrastran? No, corren. Las chinches corren. Y les gustan mucho las hendiduras, sobre todo las hendiduras del colchón, las hendiduras de la ropa. Y la característica cuando llega un niño al consultorio y que tenemos que pensar en chinche, es que normalmente pican donde se atoran. Es decir, si se subió por el pantalón, bueno, al llegar a la cintura tienden a cerca del resorte. Cerca del resorte. Entonces, y ahí esas tienen un trayecto. Por ejemplo, vamos a hacer así como para que sepamos cómo va a ocurrir esto. Supongamos que yo llego de visita a una casa y hay un mueble y es de tela y ese mueble está infestado de chinches. Entonces, si yo coloco el brazo, al levantar el brazo no sería raro que tenga una reacción como tipo urticaria, porque las chinches producen tortas de esas que de plano se ve. O sea, seas o no alérgico, te van a seas producir o no eso. alérgico. Entonces, obviamente más que tiene alergia, porque cualquiera de los que hablábamos pueden producir un ataque de asma, pueden producir una reacción de donde se te cierran las vías respiratorias, pero no es muy común. Más sin embargo, la chinche, normalmente su lesión es muchísimo más visible. Y por ejemplo, si yo descansé mi brazo sobre el codo de ese mueble que estaba infestado de chinches, no sería raro que mi brazo tenga la trayectoria que tenía el brazo del sillón donde yo me senté. Es decir, que pueden ser lineales. Ya decíamos que la pulga tiende a ser en mancuerna. Y en el caso de la chinche ya sería como de otra forma. Sería en forma lineal o sería, por ejemplo, 5 o 6 lesiones. Ella tarda mucho más en alimentarse. Entonces la reacción que va a dejar es muchísimo más grande. Es importante saber que a pesar de eso y a pesar de lo que significa, hay muchos recursos para el diagnóstico. Por ejemplo, me encontré con que hay perros que están adiestrados para detectar con el olfato dónde están ubicadas cualquiera de estas plagas. Obviamente me supongo que las utilizan en otros lados porque yo no he sabido en nuestra ciudad que alguien se dedique a eso. Pero pues también tienen la característica de que se ven con la lámpara fluorescente. Si tú revisas tu colchón con esto puedes ver los brillos. En el caso de las chinches es bien importante saber que su excremento es de tipo marrón y que tienden a agruparse cada 30 centímetros. Entonces si tú tienes un colchón que tiene colchoneta o si tiene pliegue, te vas tú levantando así como el pliegue y podrías ver así como manchones en donde corresponde a donde defecó, porque pues obviamente es su medio ambiente y es su hábitat. Y entonces ya buscar de una manera más intencionada. Obviamente hay que tratar, si vas a utilizar algún químico y si vas a utilizar algún producto para aplicarlo y deshacerte de estos, te recomiendo que lo hagas de manera profesional, es decir, no ponerle lo que te digan en la ferretería o en la esquina o algo que se desconozca, sino tratar de tener que se utilice algo que sea de marca y que aparte de eso tengan experiencia en el área de lo que estaban manejando. Y como comentábamos,
no toleran ninguno de estos tres, temperaturas arriba de 44 grados centígrados. Y ya sea picadura de chinche, sospecha de pulga, piojo, garrapata, es el momento y es la ocasión para llevarlos al pediatra. Sí, o sea, al dermatólogo. Sí, es el Sí. especialista en el que nos vamos a poder, sobre todo, descansar, confiar en que ya sea con un tratamiento o con las indicaciones necesarias, nos van a apoyar para que erradiquemos este asunto. Doctor, muchas gracias por haber venido. Al contrario, ¿Hay algo más que felicidades. agregar? Decir que muchas abuelas nos acompañaron porque me ha tocado tener contacto con ellas en el consultorio y pues bueno, a esta gran familia del Club de Mamás darle un abrazo por este 24 aniversario. Gracias, doctor. El doctor Edgar Grajeda. Los datos de su A la consulta orden. los hemos estado dando, doctor. Sí, estoy en Tonalá y el teléfono es 36 83 17 64. Un Doctor. excelente viernes. Pediatra en Club de Mamás, fue un honor tenerle, también a ustedes acompañándonos y enseguida tenemos un buen programa, quédense a escucharlo. Mañana nos vemos en el evento de Radio Mujer con nuestra conferencia Los nuevos retos de las mamás. Acompáñenme en la expo desde las 9 de la mañana, ahí nos vemos. Bambú Organic protege su salud, ahorra dinero y cuida al planeta. Presentó